Lo siguiente que vamos a hacer es utilizar este software de simulación, software ANSYS, que nos va a permitir hacer un estudio mediante la simulación del problema que ya habíamos estudiado previamente. Se explicó un problema físico de condiciones de frontera relacionado con la conducción de calor en una barra en el que se consideraba este flujo de calor en una sola dimensión. Era un problema unidimensional. Previamente habíamos obtenido la ecuación gobernante, la cual explica a través de un estudio de balances de energía cómo se distribuye la temperatura a lo largo de una barra con una longitud determinada, una longitud L, y que cumple obviamente que todas las energías involucradas en el problema pues son iguales a cero cuando se hace el estudio de balances de energía. Pero en ese problema consideramos que además de tener una temperatura presente en la barra que se estaba estudiando, pues también se supuso que teníamos una fuente de calor, la cual denominamos como Q. Y este término, pues obviamente deriva de la aplicación de la ley de Fourier. Entonces, este modelo representa bastante bien el comportamiento o la distribución que tiene la temperatura a lo largo de una barra en la cual se estudia la distribución de temperatura a lo largo del eje X, considerando que no hay ningún tipo de flujo de calor que se escape en algunas de las superficies laterales de la barra. Se está suponiendo que está completamente aislada y solamente hay una aplicación de calor en la cara del lado izquierdo y esta se transmite o fluye y se escapa a través de esta cara. Por esa razón es que la denominamos como un problema unidimensional. Solamente consideramos el flujo de calor a lo largo del eje X, considerando constante la temperatura a la cual se encuentra la cara izquierda de esta barra. Obviamente en aplicaciones reales la distribución de calor pues difícilmente se vaya a dar en una sola dirección. Por lo general estamos hablando de dos o más dimensiones. Es por ello que en ANSYS vamos a simular un problema bidimensional, un problema en 2D, en el que analicemos la distribución de temperatura sobre una superficie cuadrada en este caso. ¿Por qué? Porque es lo más simple para poder ir introduciéndonos a el uso del software, y la razón por haber explicado primero un problema unidimensional es que nos permite entender también cuáles son las consideraciones que se tienen presentes a la hora de interpretar los resultados que se obtengan a través de un simulador. Por eso es importante entender la naturaleza de la ecuación gobernante de los modelos que nosotros tengamos para representar algunos fenómenos físicos, en este caso el fenómeno de la conducción de calor en una barra metálica. Obviamente en dos dimensiones, la ecuación gobernante tendrá una variable adicional, la cual podemos ver en esta figura. Podemos ver que la ecuación gobernante también tiene un balance, proviene de un balance de energía, pero ahora las variables que están involucradas son las variables X y Y, ya que se consideran dos dimensiones para poder analizar la distribución de temperatura. En sí, este va a ser el esquema del problema que vamos a analizar utilizando el software de ANSYS. En este ejemplo se está considerando un problema sin dimensiones, un problema de distribución de temperaturas sin dimensiones. Entonces, para poder introducir este modelo al programa ANSYS, tenemos que tener las siguientes consideraciones. En primer lugar, vemos que este modelo no contempla una fuente de calor, es decir, no tenemos ningún valor Q. También se establece que el borde superior y el borde izquierdo son superficies o fronteras completamente aisladas. Por eso es que la distribución de temperatura o gradiente de temperatura en cada uno de estos límites pues es cero. Eso es lo que significa esta condición de frontera. En el borde inferior tenemos un valor de 1, recordemos que no tiene dimensiones, y ese valor de temperatura 1 está distribuido de manera uniforme o de manera isotérmica a lo largo de toda la línea o a lo largo de toda la frontera que delimita la superficie. Y del lado derecho tenemos una condición de frontera de convección, la cual está gobernada obviamente o estaría gobernada por la ley de Fourier, aunque en este caso tenemos un modelo no dimensional
y por lo tanto la ley de Fourier toma esta forma, en el que el número Biot es un valor constante que representa la proporcionalidad entre la altura y la anchura de la superficie que se está analizando. Entonces, solamente hay que tener en consideración que este es un modelo sin dimensiones y que tenemos que hacer algunos ajustes en ANSYS para poder introducir este modelo sin dimensiones, ya que en ANSYS, pues los modelos que se estudian por lo general están basados en dimensiones. Entonces, aquí la variable es teta y teta es un valor de temperatura sin dimensiones y está definido de la siguiente manera, en el que podemos observar una división de t menos t infinito sobre t0 o t inicial menos t infinito, donde t inicial o t0 es una temperatura constante a la cual se está sometiendo la superficie inferior, que era la que llamábamos la condición de frontera isotérmica. Y T infinito representa la temperatura del fluido que estaría pasando del lado derecho, es decir, para que esta superficie derecha se enfríe, vamos a suponer que está haciéndose fluir alguna sustancia, puede ser aire o algún líquido refrigerante, el cual por convección provoca el enfriamiento de esta superficie. Y T infinito representa la temperatura lejana de ese fluido, digamos por esta posición. Por ello es que se le denomina T infinito, porque se asume una temperatura lo suficientemente alejada del fluido que está enfriando el lado izquierdo y que es lo que provoca que haya un gradiente de temperatura, lo cual se conceptualiza como un proceso de enfriamiento. Entonces, les repito, esta sería una condición de frontera de convección y esta sería una condición de frontera isotérmica. Dichas condiciones de frontera son las que se van a necesitar para introducir los parámetros del modelo al programa ANSYS. Teniendo ya un poco de claridad sobre estos parámetros, vamos a proceder a abrir el programa de ANSYS. Para ello, nos vamos a la carpeta de nuestras aplicaciones en donde tenemos instalado el software y que como si hasta este momento ya tienen instalado el software, verán que hay una gran cantidad de aplicaciones o programas que vienen incluidos en la instalación de la versión de ANSYS. Para iniciar con cualquier proyecto o con un proyecto de este tipo, lo que vamos a hacer es trabajar primeramente con Workbench, el cual lo encontramos casi hasta el final de todos los programas y paqueterías que vienen instalados. Y le damos clic, es Workbench, en mi caso tengo la versión 2020. Workbench 2020. Damos clic, abre nuestro programa. Y una vez en la ventana del proyecto vamos a dirigirnos hacia la herramienta que nos va a permitir hacer un análisis térmico de estado estable, que lo podemos ver aquí en el Steady State Thermal. Solo damos clic o también se puede seleccionar y arrastrar al espacio de trabajo. El resultado es exactamente el mismo. Antes de cualquier movimiento, lo primero que tenemos que hacer es dar clic derecho en geometría e irnos a propiedades. Y es muy importante hacer esto antes de cualquier otra cosa, y es de cambiar el tipo de análisis. Y el tipo de análisis que vamos a hacer es en dos dimensiones. Ya teniendo esto definido, prácticamente ANSYS sabe cuál va a ser el modelo que va a utilizar. Simplemente cerramos y damos doble clic en geometría para abrir la aplicación que nos permitirá hacer nuestro diseño. Vamos a hacer el diseño de la geometría que vamos a utilizar. Hablar de geometría, pues es hablar de la forma que va a tener el objeto al cual se le va a hacer un estudio de temperaturas. Como es una superficie plana, es básicamente una placa la cual vamos a estudiar. Entonces, lo que se considera es que vamos a trabajar en un entorno de dos dimensiones. Así que vamos a tratar de ubicar los ejes X y Y en la posición en la cual tenemos representado el problema. Por lo general X es en la parte horizontal y Y representaría la altura de la superficie. Entonces, en nuestros planos de vista, lo que vamos a hacer es irnos a la vista frontal. Tenemos el eje X horizontal y el eje Y vertical.
Ya teniéndolo en esta vista, lo que hacemos es generar un plano sobre el cual vamos a hacer nuestro dibujo y seleccionamos el comando que nos permite seleccionar un nuevo plano para el dibujo. Le damos clic y se nos pone una cuadrícula que nos va a ayudar a hacer los trazos de una manera más fácil. Damos clic sobre la superficie y nos vamos a la sección de trazos y elegimos el rectángulo. Le damos clic y bueno, vemos que el cursor pues nos permite ubicarnos fácilmente en algunos puntos para poder irnos al origen directamente. Damos clic en el origen y damos clic en cualquier otra parte del sketch para posteriormente editar las medidas. En este caso, la superficie que se va a analizar tiene 2 metros de altura. Aquí podemos ver que las medidas están en milímetros, así que 2 metros de altura pues serían 2000 milímetros. Y el ancho de esta placa serían 1000 milímetros. Ok, lo que hacemos es acercarnos un poco más y para ello seleccionamos esta función que nos permite, con el scroll podemos agrandar o alejarnos y acercarnos, y con esto nos podemos ir a la superficie para poder arrastrarlo y de tal manera que podamos entrar. Bien, aquí ya tenemos nuestra superficie, bueno, más bien tenemos el trazo que delimita la superficie. Entonces todavía tenemos que convertirlo en una superficie. Entonces elegimos este comando. Inmediatamente vemos que ya se crea la superficie y lo podemos ver aquí. Dentro del diseño se creó esta sección en el que ya me indica que lo he convertido en una superficie. Es decir, una vez que ya tengan el trazo con las líneas, lo que se hace es dar clic a esta función que nos permite eh, conformar una superficie a partir del croquis que se realizó. Al darle clic y hacerse la superficie a partir del croquis, se agrega automáticamente esta sección de aquí dentro de nuestro diseño. Hasta aquí ya tenemos el rectángulo o superficie para el cual se pretende resolver la ecuación gobernante. Es decir, ya tenemos el dominio de nuestro modelo. Y dicho dominio es lo que en sí se envía al solucionador de ANSYS. Recordemos que ya hemos seleccionado dentro de las propiedades de la geometría que era un modelo en 2 dimensiones. Y de entrada ANSYS, con que se le indique eso, pues ya sabe cuál va a ser el modelo que debe resolver. Que como ya lo mencionamos, es este modelo. Este modelo es el que por default ANSYS va a considerar para hacer para encontrar la solución que estamos buscando en 2 dimensiones. Y el valor de K que va a estar considerando ANSYS sería por default el valor de K de un material de acero. Ese sería el material por default que estaría utilizando ANSYS para simular la distribución de temperatura y flujo de calor sobre esta superficie. Bien, hasta aquí vamos a guardar el proyecto y hasta aquí también vamos a finalizar este video para que posteriormente, teniendo ya nuestra superficie, vayamos al proceso de generación de la malla, la cual es la que nos va a permitir implementar el método de solución. Lo único que seguiría ahorita, antes de terminar este video, pues es guardar nuestro proyecto con el nombre deseado en la ubicación deseada, que básicamente es igual que en cualquier tipo de proyectos. Entonces terminamos hasta aquí este video. En el siguiente vamos a ver el proceso de creación de mallas.